El Salmo 18, 12, 13. Dios de la oscuridad hizo un manto, un aguacero sombrío, unas nubes espesas formaban una tienda en torno a él. Leo el último texto porque es bellísimo, del Salmo 139, sobre todo porque en este Salmo, como en tantos otros, se subraya que Dios es Señor de la luz y de las tinieblas. Dios es luz, pero una luz inaccesible que se convierte en oscuridad. Leo Salmo 139, 11, 12. Porque puede resultarnos extraño, sobre todo porque la primera carta de Juan dice que Dios es luz. Pero la luz de Dios es inaccesible, es tan fulgurante y cegadora que para nosotros se revela tantas veces como oscuridad. Voy a leer Salmo 139, 11, 12. Aunque diga que la oscuridad me oculte y la luz se haga noche en torno a mí, para ti no es oscura la tiniebla, pues ante ti la noche brilla como el día. Todos estos textos que indican que Dios se revela en la oscuridad y que es Señor de la luz y de las tinieblas, nos ayudan a entender lo que ocurrió a mediodía cuando una densa oscuridad cubre la tierra. Y justamente en ese momento Jesús grita. ¿Qué es lo que Marcos nos quiere decir con esta percepción de la oscuridad que solo Jesús en aquel momento es capaz de percibir? Lo que nos está diciendo el Evangelio es que en el momento de la crucifixión Jesús hace una profunda experiencia de Dios. Es consciente que el Padre está en la cruz, que tiene que ver con aquella muerte. Jesús, a lo largo de su ministerio, como dice el Evangelio de Juan, no ha hecho otra cosa sino la voluntad del Padre que ha sido su alimento. Y el Padre continuamente ha garantizado el ministerio de Jesús en el Jordán. Este es mi Hijo amado, escuchadle. En la transfiguración, este es mi Hijo amado. En el momento culminante de esa fidelidad, de esa historia, Jesús es consciente que está llevando a término, a punto final, todo su camino de fidelidad al Padre. Esto es lo que significa la oscuridad. La oscuridad de la cruz es la percepción, la experiencia que Jesús tiene de la cercanía del Padre. Sabe que el Padre tiene que ver con aquella muerte, pero al mismo tiempo experimenta su silencio, con lo cual siente y percibe la infinita lejanía del Padre. Esto se ve claro en la oración que Jesús pronuncia justamente en el momento en que percibe las tinieblas. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora, cuando Jesús percibe las tinieblas, grita con fuerte voz. Notemos las dos partes de la oración de Jesús. Por una parte, la conciencia y la percepción y la confesión de la cercanía de su Padre. Dios mío, Dios mío. Jesús tiene la certeza de una relación que no se ha roto. Él ha sido fiel al Padre hasta el momento culminante de la muerte. En el gesto supremo de su libertad y de su amor, Jesús sabe que cumple la voluntad del Padre, que aquello entra en los designios de Dios, y por eso grita, Dios mío, Dios mío. Es la confesión de la cercanía de Dios, pero al mismo tiempo, y esta es la causa del mayor dolor de Jesús en la cruz, añade, ¿por qué me has abandonado? Las tinieblas indican la presencia misteriosa de Dios en aquel momento trágico de dolor que Jesús percibe en la fe, en la confianza que ha puesto en el Padre. Pero al mismo tiempo, la falta de una palabra del Padre que ilumine el hecho
como en el Jordán o en la Transfiguración, le hace percibir la infinita lejanía del Padre. En otras palabras, en la crucifixión, Jesús experimenta al mismo tiempo la cercanía del Padre y la infinita lejanía del Padre. Por eso su oración es, por una parte, la confesión de una relación que todavía existe, Dios mío, pero al mismo tiempo el lamento doloroso, desgarrador de la distancia infinita que percibe entre él y su Padre. Jesús, por una parte, es consciente que aquella muerte tiene que ver con el Padre, pero por otra parte percibe que el Padre lo abandona, que no entra en relación directa con él. Este es el misterio del abandono del Padre en la cruz. Marcos ha contado esto de las tinieblas, ha dejado este símbolo ahí, no solo para que nosotros intuyamos la experiencia de Jesús, sino que para que nosotros como creyentes podamos decir que en la cruz de Jesús estaba el Padre, pero no en relación inmediata con el Hijo. Dicho con otras palabras, la presencia de Dios simbolizada por las tinieblas es al mismo tiempo distancia del Padre, simbolizado por el silencio. O todavía más sintético, Dios, el Padre, está presente, pero Jesús, el Hijo, está solo. Esta es la gran paradoja y el gran misterio de la muerte del Hijo en la cruz. Jesús en su muerte hace experiencia tanto de la presencia y la cercanía de Dios como de su silencio y de su lejanía. El Padre queda lejos, lo abandona. Y al mismo tiempo Jesús percibe que aquello entra en los planes del Padre. Las únicas palabras que Jesús escucha en la cruz son las de los personajes humanos, que interpretan el hecho como un sinsentido y que lo retan a utilizar el poder mesiánico en su propio favor. Dios, el Padre, aunque está en relación con este hecho doloroso, con esta muerte, no entra en relación con el Hijo, no le dirige la palabra, lo abandona. Jesús percibe, por tanto, la presencia y la distancia del Padre. Esto es lo que indica su oración. Dios mío, por una parte, y ¿por qué me has abandonado en la otra? En estas 3 horas que van del mediodía a las 3 de la tarde, algunos todavía se burlan. Está llamando a Elías. Le quieren dar de beber una esponja llena de vinagre, sujetándola con una caña, diciendo vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Y llegamos al versículo culminante, el versículo 37. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. En el Evangelio de Lucas, Jesús muere diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en Marcos, Jesús muere dando un grito desgarrador, inarticulado. Entre el primer grito, ¿por qué me has abandonado?, y el último grito desgarrador en el que el verbo se apaga en el silencio, pasan 3 horas de tiniebla y de silencio divino. Y Jesús se apaga en un grito de dolor donde expresa esa incomprensión, esa contradicción que supone para él aquella muerte. Por un lado, el Padre, que ha sido su punto de referencia y no ha hecho más que su voluntad, y al mismo tiempo el Padre lejano que lo abandona y no pronuncia una palabra y no interviene. Jesús muere en un grito doloroso y
se apaga en el silencio. Esta es la narración de Marcos. Quiere subrayar que ni siquiera la oración del ¿por qué me has abandonado? Mitigó el dolor del silencio del Padre y del abandono del Padre. Ahora vamos a tratar de hacer nosotros una pequeña reflexión después de haber leído este relato del Evangelio. Indudablemente hay una relación muy estrecha entre las voces humanas que se oyen las 3 primeras horas y el silencio de Dios que acompañan las 3 últimas horas. Las voces humanas exigen que Jesús se salve a sí mismo, pero Dios calla. Dios, callando, renuncia a salvar a su Hijo. El Padre, con tal de no declarar culpables a los hombres, prefiere callar. El silencio del Padre en la cruz de Jesús es un silencio de amor. Nunca antes el silencio había sido tan elocuente. Es el silencio de un Dios aparentemente débil, que aparentemente no es capaz de salvar a su Hijo, pero en realidad el silencio del Padre es la expresión más bella, más fuerte, más radical de su misericordia y de su amor por los hombres. El Padre, callando, renuncia a condenar a los hombres. Si el Padre hubiera actuado y se hubiera puesto de parte del Hijo, automáticamente hubiera declarado culpables a los hombres que lo habían crucificado. La humanidad entera hubiera sido reo de muerte ante la justicia divina, salvando a su Hijo. Pero el Padre, en un gesto de amor infinito, calla y es capaz de abandonar al Hijo. El Padre abandona al Hijo y callando renuncia a condenar a los hombres y mostrando con este silencio el amor infinito de la humanidad a través del Hijo. ¿Cómo sabemos que el silencio del Padre en la muerte de Jesús es un silencio de amor? Solamente lo podemos saber a través del mismo gesto del Hijo que se entrega. Hay algunos textos del Nuevo Testamento que nos hablan y nos interpretan el gesto de Jesús. En otras palabras, del amor revelado en el gesto de Jesús, nosotros podemos remontarnos al amor escondido del Padre. Les leo un par de textos. Gálatas 2:20. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Romanos 8:32. Dios no libró a su Hijo, a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros. O 2 Corintios 5:21, a quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros, pecado o reo de pecado. Lo hizo pasar y padecer la consecuencia de un reo culpable, para que gracias a Él nosotros nos transformáramos en salvación de Dios. De la palabra revelada, que nos indica que el silencio de Jesús en la cruz, que renuncia a salvarse a sí mismo, es amor, intuimos que el silencio del Padre es un silencio de amor, el amor de un Dios que calla para no condenar a los hombres. Es también el amor doloroso de un Padre que calla y sufre a causa de la libertad del hombre que ha rechazado el amor. A partir de la crucifixión de Jesús, con el silencio del Padre, se nos muestra que
más fuerte que el pecado, que la injusticia, que la violencia que ha llevado a Jesús a la cruz, más fuerte es el amor y el perdón de un Padre que calla en la cruz para no condenar a los hombres. Por lo tanto, el silencio del Padre en la cruz es un silencio de amor. Aquellas tinieblas que se perciben en la cruz son en realidad luz deslumbrante, una luz cegadora, una presencia de Dios inaudita como nunca antes se había manifestado. Por eso las tinieblas de la cruz son plenitud de luz que deslumbra. ¿Qué indican estas tinieblas que se manifiestan en la cruz? Son el símbolo de la sobreabundancia de un amor que ninguna capacidad humana de amor puede limitar o comprender. En aquel gesto de donación del Hijo que se entrega y del Padre que entrega al Hijo, percibimos como en una luz cegadora la sobreabundancia de un amor infinito que ninguna comprensión humana puede llegar un día a entender. Cuando San Juan de la Cruz canta este infinito amor de Dios, dice: no hay afición de madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare, porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor con que el inmenso Padre regala y engrandece al hombre. Más adelante dice San Juan de la Cruz, siempre hablando de esta manifestación inaudita del sobreabundante amor del Padre en la cruz, dice: tan profunda es la humildad y dulzura de nuestro Dios. San Juan de la Cruz habla de la humildad de Dios. En realidad, desde el momento en que Dios crea algo distinto de Él, comienza a autohumillarse en cierto sentido, porque creando algo distinto de Él, Dios se retira para dar espacio a su criatura. Es el gesto de amor de un Dios que es expansión de vida, que desde el momento de la creación inicia una historia de kénosis, de anonadamiento, de despojo, de autohumillación divina. Esta historia, que comienza desde el momento en que Dios crea algo diverso de Él y se retira, el Dios omnipresente, encuentra su culminación en el gesto más grande del amor, en la cruz del Hijo, cuando el Padre calla por amor. Es el gesto de autohumillación de Dios más sublime y más elocuente en toda la historia de la salvación. Por lo tanto, aquellas tinieblas son la luz deslumbrante de un amor infinito. Aquel silencio del Padre de la cruz es en realidad plenitud de palabra. Nunca Dios habló tan elocuentemente como en la cruz. Es la palabra del amor. Nunca se dijo tan fuerte y tan clara y tan elocuente como en aquel silencio de la muerte, en la que el verbo, la palabra, se apagaba en el silencio. Y podríamos añadir todavía algo más. En la cruz de Jesús se revela la Trinidad. Vamos a ver cómo en el Evangelio de Marcos, que acabamos de leer, encontramos la revelación suprema de la Trinidad justamente en el apagarse silencioso del Verbo, en el callar del Padre y en aquel inicio silencioso de la acción misteriosa del Espíritu. Decía yo antes que el despojo, el abandono, lo que el Nuevo Testamento llama en griego la kénosis, es en realidad el lugar en el que se ha revelado la Trinidad en la historia. La cruz de Jesús nos revela una nueva imagen de Dios, el Dios que sufre por amor,
En la crucifixión de Jesús, el dolor humano y la muerte entran a formar parte del misterio de Dios. La cruz no es la muerte de Dios, pero sí el misterio que nos revela que la muerte existe en Dios, aunque no es la última palabra. La resurrección de Jesús nos dirá que si la muerte está en Dios, Dios no es muerte. Su última palabra es la vida. En la cruz de Jesús, el misterio de Dios se revela novedoso, inaudito, y en ese momento la ventana de la que hemos venido hablando, con la que contemplamos el misterio, se quiebra totalmente. Los conceptos humanos para entender a Dios en la cruz de Jesús se desbaratan. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en la capacidad de dejarse afectar por el otro. Dios sufre, su amor es compasivo. ¿Cuál es el dolor de Dios en la cruz de Jesús? El dolor del Hijo y el dolor del Padre en aquel momento de la crucifixión. San Juan de la Cruz tiene un poema bellísimo que muchos de ustedes conocen, donde describe cómo el dolor en Dios, en el Hijo que se apaga en el silencio y en el Padre que calla, no salvando al Hijo por no condenar a los hombres, en realidad ese amor doloroso que existe en Dios no es un dolor a causa de Él mismo, sino en el fondo es el dolor de un Dios que sufre porque la libertad del hombre no ha sabido acoger el amor. Es nuestra libertad que rechaza el amor la que produce en Dios el dolor profundo de un Dios que desde la cruz de Jesús padece con nosotros. Dice San Juan de la Cruz, un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. El sufrimiento de Dios en la cruz es el sufrimiento del amor, de un amor que ha sido rechazado. Dios, respetando la libertad del hombre, ha corrido el riesgo de que la libertad humana lo rechazara. Y el rechazo de nuestra libertad produce en Dios ese dolor, el dolor que lleva al Hijo a apagarse en el silencio de la cruz y el dolor del Padre que, callando, no interviene y abandona al Hijo. Vamos a terminar contemplando cómo en el misterio del silencio del Padre en la cruz se revela en realidad la Trinidad Santísima. En la cruz de Jesús se revela el Padre. El Padre es quien abandona y entrega al Hijo con su silencio. El Hijo es el abandonado, el entregado por el Padre y por su propia voluntad. De este evento, de este acontecimiento entre el Padre y el Hijo, brota el Espíritu de la entrega y del amor, que es capaz de crear una nueva humanidad, poniendo en pie e introduciendo en el mismo misterio de Dios al hombre abandonado. ¿Por qué? Porque en la cruz de Jesús, el Hijo y el Padre están separados de la manera más profunda por el abandono, pero al mismo tiempo son uno en el amor de la manera más íntima
por la entrega. Del acontecimiento de la cruz, entre el Padre que abandona y el Hijo que es abandonado, emerge la entrega misma del amor, que es el Espíritu. De aquel silencio del Padre brota el Espíritu que pone en pie al hombre abandonado en la historia y lo introduce en el amor de Dios. Finalmente, notemos cómo el evento de la cruz, por una parte, cuando contemplamos la muerte de Jesús, nos sentimos como atraídos a aquel silencio del origen del que hablábamos el primer día. Aquel silencio eterno del que brota en la eternidad y en la historia eternamente la palabra. Jesús se apaga en el silencio. La palabra vuelve, en cierto modo, al origen silencioso que es el Padre, en una infinita comunión de amor. El Padre abandona al Hijo y el Hijo se entrega por amor al Padre y vuelve a aquel silencio del origen. La cruz nos remite y nos habla de ese silencio originario, de esa luz inaccesible, principio de cuanto existe, el Padre. Delante de este silencio nosotros adoramos y agradecemos, contemplamos con amor y sabemos que al origen aquel silencio es un silencio de amor, un silencio de vida. Tanto ha amado Dios al mundo que ha callado en la cruz de Jesús por no condenar a los hombres, el silencio al que Jesús vuelve. Pero al mismo tiempo en la cruz de Jesús se nos revela el otro silencio, no el silencio del origen, sino el silencio en el que continuará resonando la palabra, el verbo en la historia, el silencio del éxtasis, de la salida de Dios, el silencio del Espíritu, en el que actualmente en la historia sigue viva, fresca, resonando la palabra de Jesús. El silencio del Padre en la cruz es el silencio fecundo, creador de una nueva humanidad y de una nueva imagen de Dios. Jesús nos remite en la crucifixión al silencio amoroso del Padre y al silencio creador del Espíritu, que continúa haciendo viva y fresca su palabra en nosotros. La cruz del Señor, allí donde Dios ha padecido la muerte, allí donde ha sido afectado libremente, padeciendo por amor, se ha mostrado toda la fuerza de su amor. Allí los hombres encuentran fuerza, consuelo y esperanza para soportar todo lo que les aniquila. De allí que la cruz sea buena noticia. Por esta sencilla razón, la cruz de Jesús, donde se produce el infinito abandono, se produce la infinita comunión. Por eso la cruz es buena noticia para los que, como Jesús en la historia, viven y mueren rechazados por los otros y aparentemente abandonados por Dios. La cruz se vuelve palabra de salvación, de consuelo y de alegre noticia para todos los hombres caídos, alejados y abandonados. El sufrimiento de esta humanidad está en Dios. El hombre ya no está solo. Con la cruz Dios no ha explicado el dolor, pero ha querido asumirlo. Nuestro dolor existe en Él, nuestra muerte existe en Él. De allí que Dios continúe sufriendo en el dolor de cada hombre y de cada mujer en este mundo. Este es el gran misterio que se revela en ese silencio del Padre que continúa de alguna manera y se prolonga en el silencio doloroso de tanta gente, de cada uno de nosotros. En nuestro silencio doloroso, allí donde percibimos el abandono, la oscuridad, el ocultamiento de Dios, allí se revela su presencia amorosa y misericordiosa.
un teólogo famoso de hace unos años, Dietrich Bonhoeffer, decía respecto a esta imagen de Dios que se nos revela en la cruz, decía él: cristianos y paganos se acercan a Dios para ser consolados en su dolor, pero los cristianos se acercan también para hacerle compañía en su dolor. De ahora en adelante, Dios sufre con nosotros y nosotros sufrimos en Él. De ahí que la cruz sea palabra de esperanza y palabra de consuelo. La resurrección del Señor nos ha mostrado que la última palabra de Dios no es la muerte, sino la vida. Y la resurrección de Jesús es el primer brote de esta vida que ya existe en germen en nuestra historia. A la luz de la crucifixión y del silencio del Padre, nuestro dolor, nuestro pecado, las oscuridades de nuestra vida adquieren un nuevo sentido y pueden ser vividas con un nuevo horizonte de luz y de consuelo, porque nuestro dolor y el dolor de cada hombre en la historia, rechazado o aparentemente abandonado por Dios, rechazado por los hombres o aparentemente abandonado por Dios, es el dolor y el sufrimiento mismo de Dios. Aquí terminamos nuestra semana de espiritualidad bíblica delante del despojo total de Dios que calla y se entrega por amor. No nos queda más que el silencio de la adoración y la única respuesta posible, que es la conducta por amor, lo que dice San Juan en la primera carta. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, por eso amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. De ahí que la única posibilidad de conocimiento de este Dios que se revela escondido en ese gesto del supremo amor de la entrega del Hijo es el silencioso amor en nuestra vida. Termino con unas palabras de San Juan de la Cruz que explican esto. Solamente el actuar amoroso en nuestra vida es la respuesta adecuada al gesto supremo de amor de Dios en la cruz. Dice San Juan de la Cruz en una carta que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto ordinariamente sobra, sino el callar y obrar, que esto da fortaleza interior. Esta es la única respuesta posible, el callado amor de nuestra fe y de nuestra conducta como respuesta a un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Muchas gracias.